Vamos a ponerle en la pantalla el 26, por favor, para explicarlo sobre el texto. Jesús le responde primero lo que ya Marta tenía en su conocimiento. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Lo nuevo que le dice Jesús, lo primero que le dice es lo que ya ella sabía. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está en línea con lo que Marta ya entendía. Lo nuevo para Marta es que Él era la resurrección. Y lo segundo nuevo para Marta, según el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena el que vive y cree en mí, no morirá? Pablo dice en primera carta a Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Escuche bien. Pablo dice en el verso 17 de primera de Tesalonicenses 4, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Lo que dice Pablo en primera carta a Tesalonicenses 4:17 es exactamente lo que dice Jesús en la segunda parte de la respuesta que le da a Marta. A Marta Jesús le dice algo revelador: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta dice: ya yo sé eso, Jesús, te lo acabo de decir. Pero el 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. El que vive y cree no morirá. ¿A qué le suena eso? A lo que Pablo después explica diciendo: luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Jesús lo dice de una manera: el que vive y cree en mí no morirá. Es exactamente lo mismo que Pablo dice, que los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La misma expresión. Jesús mismo está dejando clara muestra aquí de arrebatamiento. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá. ¿Cómo alguien que vive no va a morir? ¿Cómo alguien que está vivo no va a morir? Pablo te... Tal como nosotros lo propusimos desde un inicio, mostramos 7 partes en las que vamos a ir desarrollando este tema parte por parte. Hoy no es la excepción. Vamos a comenzar en el orden que se estableció. Todos los que van a estar atentos a esto que se está transmitiendo, a esta enseñanza que estamos recibiendo, sepan que hay algunas respuestas que se van a estar dando hoy a sus inquietudes, pero van a haber otras respuestas que van a ser atendidas a lo largo de la serie. Es una serie de 7. Hubieron algunas personas que con toda amabilidad nos escribieron en el canal preguntando algunas inquietudes, y nos tocó decirles que a lo largo de la enseñanza se va a ir respondiendo todas las preguntas que tengan. Tomen papel y pluma, porque hoy es muy importante definir algunos conceptos muy específicos, porque vamos a comenzar con el tópico: el arrebatamiento de la iglesia es la resurrección en Cristo. Los que duermen en Cristo, de eso se va a tratar. Hermanos, a pesar de que es un tema que se escucha mucho, nosotros respetamos completamente aquellas personas, aquellos teólogos, aquellos maestros que pueden sentarse
de manera muy técnica, sistemática, a explicar también los puntos, pero nosotros tomamos en cuenta que hay mucha comunidad cristiana que todavía desconoce el solo hecho de la misma resurrección, se desconoce. Hay mucha comunidad cristiana que está escuchando por primera vez el concepto de arrebatamiento. Y muchas veces, lastimosamente, algunos dan por sentados de que toda la gente sabe los conceptos básicos acerca del arrebatamiento y la resurrección. Y no es así. Nos gustaría que fuera así para que poder nosotros ir directo a cosas mucho más profundas, más detalladas, teológicas, escatológicas, exegéticas, que son importantes también para el conocimiento de la palabra. Pero debemos tomar en cuenta también a aquellas personas que se están convirtiendo a Cristo cada día, y muchos de ellos no conocen la promesa del arrebatamiento, no conocen de lo que llama la Biblia la esperanza bendita del arrebatamiento de la iglesia. Pero para no alargar la introducción, hermanos, vamos a entrar en materia acerca del primer tópico de esta segunda parte. La resurrección en Cristo, que es la primera de tres. Vamos a definirlo. La resurrección en Cristo, que es la primera de tres. La resurrección en Cristo es lo que la palabra de Dios en la Biblia le llama la resurrección de las primicias. Las primicias son todos los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Nosotros somos las primicias. Habrá otra cantidad y otra porción de primicias cuando termine el periodo de la iglesia, y que también en medio de la gran tribulación habrá un remanente de primicias, y eso lo vamos a explicar más adelante. Esta primera resurrección, la de la iglesia, es la del tribunal de Cristo. Seremos levantados los que estemos vivos, resucitados los que hayan partido en Cristo, y esa resurrección, esa transformación nos llevará a un evento que se llama el tribunal de Cristo, el bema de Cristo, o también se le conoce en el latín como el criterium. Es un juicio que no es para condenación, sino que es para galardones, para que le demos cuentas al Señor, como lo establece el apóstol Pablo, por las obras que hemos hecho, por los dones que hemos recibido, por los ministerios, por si obedecemos o no a la palabra de Dios, a lo que Él nos mandó a hacer. Este juicio no será para condenación, pero le dedicaremos en un segmento de esta enseñanza algo especial al tribunal de Cristo en algunas de las próximas enseñanzas. Pero es muy importante para esta enseñanza, hermanos, que separemos que la transformación de los cuerpos por el Espíritu Santo es un evento aparte. Hay una gran confusión bíblica, escatológica, en cuanto al arrebatamiento. Muchas personas confunden de quién será el que levante la iglesia. Si será los ángeles o será el Espíritu Santo, porque hay pasajes bíblicos que da la impresión de que la obra de la iglesia la hacen los ángeles, y hoy vamos a definir cuál será la obra que hacen los ángeles, con qué pueblo, y será el pueblo de Israel, y quién será el que hace la obra de la transformación de los cuerpos, que será el Espíritu Santo. Una de las cosas que vamos a definir para los que contradicen es la separación, que la resurrección en Cristo es una obra que hará el Espíritu Santo. Y aprendiendo a separar una cosa de la otra, ayudará a los que contradicen a tomar en cuenta estas cosas
y ayudará a los que no conocen estas cosas que también comiencen a empaparse en cuanto a la doctrina de la resurrección y a la doctrina del arrebatamiento, que es la transformación de los cuerpos. Si usted no separa una cosa de la otra, no lo va a comprender. Pero separando la obra que hará el Espíritu Santo con la obra que harán los ángeles, usted se va a dar cuenta que hay un tiempo para la iglesia, un trato para la iglesia, un tiempo para Israel y un trato para Israel, y que la forma en la que Dios levantará la iglesia al cuerpo de Cristo no es la misma forma, no será la misma manera que el trato que Dios tendrá con la nación de Israel. Y de esa manera los que contradicen tienen que tomar en cuenta que en efecto habrá un evento muy especial, muy singular, para que Cristo regrese con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios. El arrebatamiento de la iglesia es un llamado. El arrebatamiento de la iglesia no es la parucía. Parucía es aparición visible, donde todo ojo le verá. Ahí se cumplirá que todo ojo le verá, como está escrito en Apocalipsis 19:11. Pero el arrebatamiento de la iglesia es una obra aparte que realizará el Espíritu Santo y que será un llamado desde los cielos para que el cuerpo de Cristo sea levantado. Uno de los primeros fundamentos que usted tiene que tener muy claros en esto, hermano, es: si usted no cree en la resurrección, usted no puede llamarse cristiano. La Biblia dice que si creemos en que Jesucristo murió y resucitó, y que Dios Padre le levantó de los muertos, de esa misma forma también nosotros seremos levantados de los muertos. Escucha, hermano, algo que parece básico, pero parece que no queda del todo claro en la mente de las personas, es que no será, escuche bien, iglesia, escuche bien, no será un espíritu con un alma delante de Dios, delante del Cordero. Amplíe su mente, por favor. Será un cuerpo nuevo. No será un fantasma, no será un espíritu, no será su alma la que le dará cuenta al Señor siendo cristiano, habiendo creído. Será un cuerpo nuevo, glorioso, que se presentará ante el que tiene los ojos como llama de fuego. Será un cuerpo. Dios estableció y determinó que el hombre sería morador de la tierra, no morador del reino de los cielos. Por muchos años hay gente que han creído que nosotros iremos al cielo y estaremos en el cielo. La Biblia dice que Dios mismo vendrá y habitará en la tierra, como establece Apocalipsis, que no necesitaremos de sol, porque el mismo Dios será nuestra luz en la tierra. Escucha, hermano, el hombre no fue diseñado para pasar por la eternidad en el cielo. Nosotros estaremos un tiempo en el reino de los cielos. Ese tiempo está determinado por las 70 semanas de Daniel y serán exactamente durante los 7 años de tribulación y gran tribulación en la tierra. La iglesia estará en el reino de los cielos, cumpliendo los eventos que son especiales para la iglesia. Tribunal de Cristo, donde daremos cuenta, entrega de galardones, las bodas del Cordero, donde ya estaremos ataviados y vestidos, dispuestos para salir de allí como la
esposa del Cordero. Después que se terminan las bodas del Cordero, las cenas de las bodas del Cordero es el cuarto evento que se registra bíblicamente que tendremos con el Señor. Pero el hombre descenderá con cuerpo glorificado a la tierra, y es lo que se registra en Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 4. Vi yo, Juan, a la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios. ¿Sabe por qué Juan dice del cielo de Dios? Para que no se confunda de que se trate del espacio o del segundo cielo, sino que es del tercer cielo. Por eso Juan dice: la vi descender del cielo de Dios. Si tú no crees en la resurrección, es el primer examen que te tienes que dar como cristiano. Según la primera carta a los Corintios, a partir del capítulo 15, lo que usted se encuentra en primera carta a los Corintios, capítulo 15, donde vamos a iniciar, hermanos, es un apóstol Pablo haciendo una defensa, haciendo que los creyentes de los Corintios, que habían perdido la fe en la resurrección de los muertos, recuperen la fe y la confianza en esa esperanza bendita. Hoy parece que es necesario que el pueblo de Dios, que piensa muchas veces que cuando se acaba la vida, hasta ahí llega todo. Hermanos, a veces hasta en las iglesias la gente está pensando de que ya me morí, se acabó todo. Cristianos sentados en las iglesias a veces piensan que se acabó todo cuando llega la hora de partir. Pues usted no es nada extraño. Los cristianos de los Corintios habían perdido la esperanza, pero ¿sabe por qué la habían perdido? Por influencias externas. Tenga cuidado. Mucha gente ha dejado de creer en el arrebatamiento, escuche bien, no por sus propias convicciones, no porque se dedicaron a estudiar, a indagar, a escudriñar, sino porque se dejaron engañar, manipular, o tomaron textos, o alguien dijo que John Nelson Darby, y por ahí se fueron, y dejaron de creer en la esperanza bendita. Dejar de creer en la resurrección es dejar de creer en el arrebatamiento, porque es el mismo evento, la resurrección en Cristo. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo tiene una inquietud acerca de los que dudan de la resurrección. Y la resurrección, escuche bien, vamos a respetar la ilación del pensamiento de Pablo en primera carta a los Corintios, y usted se va a dar cuenta que la resurrección tiene que ver, la resurrección en Cristo tiene que ver directamente con el arrebatamiento. Las reglas de interpretación nos van a ayudar. Arranquemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, por favor. Dice así la palabra del Señor. Ya sabe de qué viene hablando Pablo, de defender la resurrección y el arrebatamiento. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, mire lo que pregunta Pablo: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Se había perdido la esperanza de la resurrección. Hoy pasa lo mismo. Respetando el hilo del pensamiento, nos vamos a dar cuenta que Pablo está hablando de un mismo evento. Resurrección de Cristo en Cristo es el mismo evento que el arrebatamiento de la iglesia. Seguimos leyendo en el versículo 13. Porque, mire lo que dice Pablo: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Mire qué básico es esto. Y si Cristo
14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe, vuestra fe. Escucha, hermanos, lo que dice el versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Le explico rápido. Pablo está diciendo: no hemos hecho nada, no ha servido nada, las persecuciones. Pablo dejó de ser fariseo de fariseos. Pablo abandonó su linaje de la tribu de Benjamín. Pablo puso todo por basura. No le importaban sus 4 o 5 idiomas. No le importaba ser de la clase alta de los fariseos. Él dejó todo por Jesucristo y ahora se convirtió en uno que era perseguido por el evangelio de Cristo. Y este Pablo está diciendo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Y Pablo dice: somos hallados falsos testigos de Dios si Cristo no resucitó. Es decir, todo lo que yo he puesto por basura ha sido en vano. Mejor me hubiese quedado yo persiguiéndolos a ustedes en vez de hoy ser yo el perseguido, porque vana entonces es nuestra predicación y somos falsos testigos. Hermano, la resurrección en Cristo es algo que usted no lo puede dudar. No importa lo que esté pasando, no importa las crisis, no importa las falsas doctrinas, no importa los falsos maestros, no importa si alguien se dejó influenciar, contaminar y dejó de creer en la esperanza bendita del arrebatamiento de la iglesia, que es la resurrección en Cristo. Aquí hay una palabra que Pablo dice en el versículo 19 que no la quiero dejar pasar. Primera de Corintios 15, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Le voy a leer otras versiones porque la Reina Valera como que no lo deja muy claro. Otras versiones dicen: si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. Otras dicen: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. La palabra conmiseración es lástima. Si el evangelio de Cristo es solamente para hoy, ahora, seríamos entonces gente dignas de lástima. Y el apóstol Pablo más adelante te deja claro. Vamos a ver qué dice Pablo en el versículo 32. Avancemos hasta el versículo 32. Todo esto para la gente que dejó de creer en la resurrección, que es el arrebatamiento y la transformación de los cuerpos. Verso 32, allí mismo. Mire lo que dice Pablo: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no hay resurrección en Cristo, Pablo dice: a comer, a beber, a fiestar, a bailar, a hacer la vida loca, hermanos. Porque si esto es una mentira, si esto es un cuento bien contado, si esto nada más es para que seamos buenas personas aquí, para que seamos buena gente y más nada, entonces comamos y bebamos, porque no hay nada que hacer del otro lado, no hay resurrección. Pablo dice: ¿de qué me sirvió a mí batallar contra fieras? Pablo fue perseguido, acechado
Pablo fue amenazado de muerte, estuvo medio muerto, estuvo preso cuántas veces, latigado. Escucha, hermano, si usted respeta la hilación del pensamiento en toda la carta, Pablo, en todo el capítulo, escúchelo bien, el tema central es la resurrección en Cristo. Ese es el tema central. Los contextos definen las interpretaciones de la Biblia, no la interpretación personal, los contextos bien tomados. Hay un orden en cuanto a las resurrecciones, porque más adelante vamos a estar enseñando acerca de la doctrina de los juicios y la doctrina de las resurrecciones. Vamos a enseñar que una es otra, una no es la misma que la otra, mejor dicho. Todo tiene un orden. Escuche bien. Ahora vamos a regresar al versículo 23. Toda esta plataforma, toda esta apertura que les estoy haciendo acerca de la batalla de Pablo para los que habían dejado de creer en la resurrección en Cristo, que es el arrebatamiento y la transformación de los cuerpos. Ya vamos para allá. Te estoy poniendo una plataforma. Te estoy preparando para el cierre, para que tú entiendas que una es la resurrección de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que lo hará el Espíritu, y otro es el trato de Israel, que lo harán los ángeles. Lo vas a ver por la Biblia y vas a entender que Dios es un Dios de orden y que tiene un trato individual con los dos pueblos, y que de los dos pueblos hará uno solo. Dios es un Dios de orden. Sígame, por favor. Vamos para allá. Te estoy poniendo una plataforma porque cuando la gente pierde la fe en la resurrección no es algo nuevo. Verso 23. Dios es un Dios de orden. Hablando de la resurrección, vamos a mejor a ponerle, Tito, vamos a ponerle mejor desde el 20. Vamos a darle contexto grande para que la gente no dude de que Pablo está hablando de resurrección. Vamos a ponerle contexto, vamos a ponerle Biblia a la gente. El consejo sale de la palabra de Dios. Desde el 20 dice ahora: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué dice durmieron? Porque se trata de los que siempre Pablo les va a llamar durmieron en Cristo. Por eso que Pablo en primera carta a Tesalonicenses capítulo 4 dice: pero no queremos, hermanos, que entristezcáis acerca de los que no tienen esperanza, porque si Cristo murió y resucitó, traerá también con él a los que durmieron en él. Pablo siempre a los de Cristo les va a llamar durmieron, no muertos. Verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Escuche, ¿por qué sencillamente el escritor sagrado no escribe porque así como en Adán todos mueren? ¿Por qué no dice también en Cristo todos viven? ¿Por qué no dicen sencillamente todos viven? Déjaselo en la pantalla el 22, por favor. ¿Por qué el escritor sagrado dice porque así como Adán todos mueren? ¿Por qué no dice también en Cristo todos viven? ¿Por qué la palabra vivificados? Porque la palabra vivificados no es solamente que habla de vida. La palabra vivificados tiene que ver con glorificación, tiene que ver con resurrección, no solamente de los muertos, sino resurrección en gloria.
La resurrección de los muertos de Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al versículo 15, esa resurrección final del tribunal del gran trono blanco, esa resurrección no será en gloria. Por eso que esa resurrección, la tercera de las tres, no habla de vivificar, sino que serán levantados para ser juzgados y los libros serán abiertos, según dice la palabra de Dios. La resurrección de los impíos, el juicio final. ¿Por qué aquí el escritor sagrado dice todos serán vivificados? Porque tiene relación no solamente con vida, tiene relación con una resurrección en gloria, gloria, una resurrección gloriosa, una resurrección que va a burlar la muerte, una resurrección por herencia, una resurrección que es no por obra, sino es por gracia a través del Cordero Santo. Cristo las primicias y nosotros como su cuerpo tenemos herencia de gloria de la misma manera que Él se levantó en gloria. El escritor sagrado pudo escribir fácilmente, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos viven. ¿Por qué no usa viven? ¿Por qué usa vivificados? Porque la palabra vivificar tiene que ver con una glorificación de cuerpos, una transformación de cuerpos. Y no solamente eso, sino que cuerpos en una gloria nueva. No será un fantasma, no será un espíritu, será un cuerpo glorioso el que se presentará delante del que tiene los ojos como llamas de fuego. Y a eso se le dice amén. Verso 23. Como Dios es un Dios de orden, por eso que son tres resurrecciones: la de Cristo, la de entrada al milenio que juzgará a la nación de Israel, tanto a patriarcas como a los que participarán y serán mártires en tribulación y gran tribulación, específicamente los 144,000. Y al final, como le acabo de mencionar, esa resurrección final, Apocalipsis 20, 11, 15, que no es una resurrección en gloria, no, resurrección para juicio. 15, 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Vamos a explicar el 21, el 23. Déjaselo en la pantalla para explicarlo unos segundos, por favor. Dios es un Dios de orden. La iglesia tendrá una resurrección para gloria, cuerpo nuevo. Por eso se usa la palabra vivificados. Aquí en el 23 usted está leyendo cada uno en su debido orden. A los que contradicen automáticamente, ustedes tienen que ir abriendo su cabeza y entender que si el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, te está hablando de un orden en cuanto a resurrecciones, significa que no es una sola. El contexto es completo, de punta a punta se habla de resurrección. Mire bien lo que le voy a explicar. Por eso, en las enseñanzas en esta iglesia y por este hombre humilde de Dios, se hace detalle de estas cosas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que nunca ha escuchado esto, hermanos. No podemos hacernos a la idea de que todo el mundo es un catedrático y que todo el mundo te va a entender todos tus conceptos teológicos. Hay gente que no sabe nada y necesita entender esto, y no que yo te lo diga, sino que la Biblia hable por sí sola. Cristo, las primicias.
luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Dos resurrecciones serán con gloria. Y la tercera, como ya te lo adelantamos, es una resurrección para juicio y es lo que tiene relación con el juicio del gran trono blanco. Te acabamos de decir hace unos minutos que ese tercer juicio no es para vivificar. Nadie va a resucitar en gloria, porque ellos no son esas primicias. Usted se dio cuenta que en el verso 23, lo ponemos en pantalla por favor, Cristo, las primicias, que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Luego los que son de Cristo, y usted se da cuenta que ya no hay tercer grupo, sino que te dice luego el fin. ¿Por qué el tercer grupo no se menciona aquí? El último, porque ellos no resucitarán en gloria. No son una resurrección de vivificación de un cuerpo de gloria. Solo dos grupos resucitarán para gloria, para premios, para vestidos, para diademas, para coronas. La iglesia y la nación de Israel. Escuche bien, hermano, la nación de Israel, su resurrección, los que de la nación de Israel fueron los justos de Israel, para el juicio de la nación de Israel también tendrán una glorificación. Esa glorificación no necesariamente será la misma de la iglesia. Dios se reserva eso. Pero el apóstol Pablo más adelante aquí en este capítulo te da indicios de que hay diferencia en la glorificación de la iglesia y la de Israel. En el sentido práctico, Pablo lo presenta. Una es la gloria del sol, una es la gloria de la luna y otra es la de las estrellas. Más adelante Pablo lo aclara y nos da a entender que hay una diferencia entre la gloria de la iglesia con la de Israel. Vamos a ir un momentito nada más a Daniel capítulo 12, uno de los textos que más puntualmente nos indica los tratos, características, consideraciones del juicio de la nación de Israel. Hoy no vamos a hablar del juicio de la nación de Israel, Daniel capítulo 12. A pesar de que no se va a hablar directamente del juicio de la nación de Israel, porque eso lo vamos a hablar en la doctrina de los juicios. Yo solamente te quiero confirmar por la Biblia que cuando la palabra dice Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, ese segundo grupo tiene relación con la nación de Israel, porque el tercer grupo no es para gloria, solo la iglesia e Israel. Hablando del juicio de la nación de Israel, Daniel 12:1. El que confunde Daniel 12:1, el capítulo 12 de Daniel, y escuche, el que confunde Daniel 12 y se lo aplica a la iglesia, hermano, usted tiene que volver al instituto bíblico. Si le tocó un buen maestro, cambie de maestro, porque todo aquel que confunde Daniel capítulo 12 y se lo aplica a la iglesia está más perdido que Guajiro en Nueva York, hermano. Está perdido en la nebulosa. De escatología bíblica no tiene conocimiento. Todo el 12 es para Israel. Las 70 semanas de Daniel es una revelación de lo que Dios hará con la nación de Israel, cuándo, cómo y dónde los va a levantar, los va a restaurar, y es allí donde se cumplirá la oración que hace Daniel en el capítulo 9. Sepa esto, todo el capítulo 2 usted jamás se lo puede aplicar a la iglesia. La iglesia era un misterio escondido en Dios. Daniel 12:1. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? El fin. Todo se trata del fin desde el 9 en adelante. En aquel tiempo se levantará Miguel,
el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. ¿De cuál pueblo? Israel. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo, esto no es tiempo de gracia, esto es tiempo de gran tribulación. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado. ¿Por qué no dice será salvado? Porque Israel espera un libertador. Te puedo dar decenas de versículos que hablan de que Israel espera un libertador. Todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro que se usará para la nación de Israel. Siempre se los repito, no hay un solo libro. En el reino de los cielos no hay crisis. Dios tiene el libro del Cordero y el libro de la vida para Israel, y tiene los libros que serán abiertos en el juicio final. Es que no hay escasez. Dios no es un Dios que, es que se me acabaron los libros, vamos a hacerlo ahí. En la primera página la iglesia, en la segunda página, en la parte de atrás de la página los de Israel. No hay escasez de libros. Seguimos leyendo. Verso 2. Mire lo que dice verso 2. Y esto es para Israel, que se le meta en la cabeza. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Fíjese que duermen. Mire lo que dice el texto. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Mire lo que dice el verso 3. Le ponemos el verso 3. Los entendidos, ¿qué dice allí? Resplandecerán. ¿Por qué dice resplandecerán? Porque tiene que ver con glorificación. Da la impresión de que Israel también resucitará. Sus justos resucitarán para gloria, para glorificación. Sí, claro que sí. Te lo repito, verso 3. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. ¿Qué hacen las estrellas? Brillan. Las estrellas tienen una gloria, tienen un brillo. La nación de Israel tendrá una resurrección. Esa resurrección, aunque a usted le enseñaron que la resurrección es un guacho, donde la iglesia e Israel resucitan juntos, le lamento decir que no es así. Dios es un Dios de orden. Por eso Pablo dice: Cristo las primicias, y luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. ¿Cuál venida? La venida visible. Apocalipsis 19:11. Cuando venga el libertador de Sión, cuando se cumpla lo que Jesús le dijo a los fariseos saliendo del templo: no me volveréis a ver hasta cuando digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Vamos a respetarle el contexto, Tito, a la gente. Allí mismo en Daniel, para que la gente diga: no, es que a mí me dijeron que eso tiene que ver con la iglesia. Vamos a ponerle a la gente Daniel 12:13. Vamos a respetar el contexto. 12:13, que es el último. Después del 12:13 se acabó Daniel. En el 12:13, para que usted vea la hilación del pensamiento, mire lo que dice el Señor a Daniel: pero tú continúa hasta el fin, y descansarás y te levantarás para recibir tu heredad. ¿Cuándo? Al fin de los días. ¿Cuándo Daniel se va a levantar del polvo de la tierra? ¿Cuándo Daniel será uno de esos entendidos que van a brillar como el firmamento? Hasta el fin. ¿Por qué hasta el fin? Porque será al final de la gran tribulación. Apocalipsis 24
donde la nación de Israel será juzgada para ver quiénes y no entran como convidados al milenio. El milenio es la fiesta de los tabernáculos. El milenio, esa reunión de tabernáculos final, será ellos con el Señor, donde ellos serán consolados. Si no fuera así, hermano, entonces la nación de Israel resucita juntamente con la iglesia, y entonces Daniel solito allá al final de la gran tribulación, allá Daniel solito se levanta solito allá. Dios no funciona así. Dios no funciona así. Y cuando hablemos de esto te vamos a dar mucho más textos que nos indica que no solamente la Biblia habla de que Daniel resucitará en el tiempo del fin, sino que la Biblia registra que David también, su gran rey, será resucitado en el tiempo del fin. David también, hermanos. Pero hoy no hay tiempo para eso. Te estoy demostrando aquí que la nación de Israel tendrá una resurrección aparte. Porque Dios es un Dios de orden. Volvemos a 1 Corintios capítulo 15. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, hablando de Israel, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Escucha, hermano, todo el contexto tiene que ver con resurrección. Vamos a ponerle a la gente el versículo 35. ¿Sabe por qué esto es necesario, hermano? Porque hay, amados hermanos, cuando ya usted conoce un poquito de la palabra de Dios, usted no se puede olvidar, por favor. No importa si usted ya maneja la Biblia, nunca se olvide de que hay personas que están entrando a los pies de Cristo. No asuma una postura de que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Todo el mundo debe saber. ¿De qué me sirve a mí aquí presumir teología? ¿De qué me sirve a mí ser internacional? Si se me olvida que hay gente viniendo a los pies del Señor. Y que la gente necesita que la Biblia le indique que el arrebatamiento es la resurrección en Cristo. Somos esas primicias que por herencia estaremos en el reino de los cielos 7 años, mientras que en la tierra 7 años de tribulación y gran tribulación. Que ese evento es necesario, como Pablo lo va a decir más adelante. Solamente para respetar el contexto, vamos a poner el versículo 35 de ahí mismo, para que usted sepa que Pablo nunca dejó de hablar de resurrección. Quiere decir que la resurrección en Cristo es el tema principal de Pablo. Pero dirá alguno, porque es la pregunta que se hace la gente. Mira, esta es una pregunta noble. Pablo no se olvida de los que no saben. Pablo no se olvida de los que están empezando. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Por qué Pablo le dice necio? Sí hay un sentido para que les diga necio. Usted sabe que necio es una palabra fuerte en el evangelio. Es porque ya Pablo les había enseñado, pero se habían dejado influenciar y habían perdido la fe en la resurrección de los muertos en Cristo y del arrebatamiento. Por eso en el versículo 33 Pablo les dice a ellos, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y Pablo no está hablando de modales, Pablo está hablando de doctrina. Pablo está diciendo, no erren. Las malas conversaciones corrompen la sana doctrina y la buena enseñanza. Pablo no está hablando de sentarse bien. Pablo no está hablando de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pablo no está diciendo que te pares cuando una dama llega.
No está hablando de modales en ese sentido de costumbre. Pablo está hablando completamente de doctrina, de fundamento de la resurrección. Pablo está diciendo que las malas conversaciones corrompen, dañan lo que se te enseñó. Y así mucha gente, por prestar su oído a falsos maestros, a los que se creen maestros y los que se inventan ellos mismos, han perdido la fe y la esperanza, no solamente en el arrebatamiento. Hay gente que ya ni siquiera cree que usted va a resucitar de entre los muertos. Pablo viene hablando de resurrección. Póngale, hermano, el versículo 39. Vamos a dejar todo claro porque hay gente que nunca ha escuchado esto. ¿Cuántos están contentos por eso? Amén. 39, Pablo dice: no toda carne es la misma carne. Mire cómo Pablo está enseñando de la resurrección. Sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Pablo te está preparando para hablarte de la resurrección en Cristo. En el 40 te sigue preparando para hablarte de la resurrección en Cristo. Está hablando de una manera metafórica. En el 40 Pablo dice: hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. 41, una es la gloria del sol. Para que les quede claro, Pablo está poniendo ejemplos parabólicos. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Escúcheme bien, vamos a aplicar. Si hubiera una sola resurrección, la de la iglesia, y en ese guacho va todo el mundo ahí, como la gente cree. Pero el mismo Pablo arriba te está diciendo, ¿verdad?, que hay varios grupos. Si fuera un solo grupo, ¿por qué Pablo te tiene que hacer una separación de que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales? ¿Por qué Pablo te tiene que hablar de forma parabólica, en forma de parábola? En el 41 te dice: una es la gloria del sol, otra la de la luna y otra. Si hay una sola glorificación, si hay una sola resurrección, ¿para qué Pablo te pone tres ejemplos de tres tipos de gloria diferentes? ¿Para qué? Simplemente te hubiese dicho: una es la gloria del sol. ¿Para qué meter la luna y las estrellas? Porque según el trato de Dios con la iglesia, con la nación de Israel y con ese último juicio, hermanos, Dios le dará su cuerpo cada uno según Él lo quiere. Y no lo digo yo. Pongámosle a la gente el versículo 42. Todo lo que Pablo acaba de decir es para decirte en el 42: así también. Pablo, ¿de qué me vienes hablando? De resurrección. De una es la gloria del sol, otra la de la luna, otra la de las estrellas. Ah, me estabas preparando para decirme algo acerca de la resurrección en Cristo. Sí. Pablo dice: así también es la resurrección de los muertos. ¿Cuál fue? No me lo quite, siervo, déjelo ahí. Si Pablo está diciendo así también es la resurrección de los muertos, ¿por qué Pablo dice así también? Es que Pablo te acaba de decir que uno son los cuerpos celestiales, otro los terrenales. Pablo te acaba de decir que una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la de las estrellas. Pablo te está diciendo así también, en diferentes glorias, en diferentes tiempos, en diferentes tratos, será la resurrección de los muertos. Si no, Pablo no te hubiese usado tres ejemplos: sol, luna, estrella. Pablo dice así también, porque son diferentes tiempos, diferentes tratos, y aunque no te lo hayan enseñado, son diferentes resurrecciones y diferentes glorias según el trato de Dios con la iglesia y según el trato de Dios con Israel. Pablo preparó a la gente con estos ejemplos
Tremendo. La manera de Pablo enseñar, majestuosa. Pablo era como Cristo enseñando. Te metía una parábola, te metía una epopeya, te metía un ejemplo que tú te decías, bueno, gloria a Dios, ahora entiendo. Pablo los preparó. No toda carne es la misma carne. Porque es que será un cuerpo, hermano, será un cuerpo. Por eso Pablo habla de carne primero. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Una es la del sol, una de la luna y otra de las estrellas. Y Pablo dice, así también la resurrección de los muertos será. Diferentes glorias, diferentes tratos. Porque Dios es un Dios de orden. Si a usted no le habían desglosado 1 Corintios capítulo 15 de esta manera, recíbalo. ¿Y sabe por qué lo hago? Lo hago principalmente para aquellas personas que no conocen acerca de la promesa de la esperanza bendita, la resurrección en Cristo, que es la resurrección de los muertos. Escuche bien, nunca se olvide de que el centro del tema es la resurrección. Y Pablo está hablando de todas, de todas, de todas. Escuche para que usted vea cuál fue la intención mía aquí. De que usted entienda que la resurrección en Cristo es el arrebatamiento. Nunca se lo olvide. Venimos dándole un seguimiento exegético de la carta a los Corintios en todo el capítulo 15. Para que aterricemos en la respuesta, hermanos, vamos a ponerle a los hermanos en la pantalla el versículo 47 y vamos a llegar hasta donde se define todo. Usted no separe la resurrección en Cristo del arrebatamiento, porque ese es un error que comete mucha gente. Dice así el 47: el primer hombre es de la tierra. ¿De quién viene hablando? De Adán, porque arriba habla de Adán y de Cristo, el postrer Adán. El segundo hombre, el postrer Adán, no lo digo yo, Pablo dice que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, también los celestiales. Hay una promesa de que somos celestiales. 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, la que teníamos antes, la de Adán, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuál es esa imagen? Un cuerpo de gloria como él, porque lo vamos a ver ahora en unos versículos. Verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. Es imposible que usted traspase el segundo cielo sin un cuerpo nuevo de gloria. No. Nadie puede estar delante del trono del que está sentado. Nadie puede estar en aquel trono alto y sublime que vio Isaías con un cuerpo mortal. Y tampoco es un espíritu ni un alma, porque Pablo está hablando de una resurrección con un tipo de gloria especial. Es necesario que usted reciba un cuerpo de gloria, porque usted no puede presentarse en el trono sin un cuerpo especial. Y allí se cumplirá finalmente la palabra de que sin santidad nadie verá al Señor. Es porque sin un cuerpo santo, incorruptible, glorificado, usted jamás podrá pararse delante del que tiene los ojos como llama de fuego. Por eso Pablo, ahora vamos a ver la conclusión de Pablo aquí.
Verso 51, el coyuntural para que usted enlace que la resurrección en Cristo con un cuerpo semejante al suyo es el mismo evento llamado arrebatamiento. 51. ¿Lo tenemos listo? He aquí os digo un misterio. Por eso que mucha gente no entiende esto, Tito, porque la gente no entiende que esto era un misterio. Que esto no lo vas a encontrar en los profetas, no lo vas a encontrar con Moisés. No. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, vivificados, glorificados. Porque es necesario que esto corruptible, dice el 53, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Póngame atención, hermano. Pero ahí dice, porque se tocará la trompeta y a la final trompeta en cuanto al trato de Dios con la iglesia. No me confunde ese texto que a la final trompeta es porque es a la final de la gran tribulación. No, a la final trompeta en cuanto al trato de Dios con la iglesia. Con la iglesia, hermanos. Porque lo de nosotros será un llamado. Un llamado, hermanos. Todo Primera de Corintios, capítulo 15, es una apologética, es una defensa de Pablo para aclararle al pueblo que había perdido la esperanza, que había perdido la fe en la resurrección y por ende, en el arrebatamiento de la iglesia, Pablo lo dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y cuando Pablo habla de todos seremos transformados, usted puede descartar completamente la falsa doctrina del traslado parcial de la iglesia, donde el que se portó bien, el que fue más santito, es el que se va, y el que se portó mal, el que no hizo muchas cosas buenas, ese es el que se queda. No hay traslado parcial, pero yo no voy a hablar de eso porque hay otra gente enseñando de esas cosas. El traslado parcial no es bíblico, no hay tal cosa como que un grupo se queda y otro grupo se va. Por eso Pablo dice, pero todos seremos transformados. ¿Cuál es todos, hermanos? Todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia. Cuando Pablo dice en un momento, ¿a qué le suena en un momento? En un abrir y cerrar de ojos. Si usted todavía cree que estas expresiones en un momento y un abrir y cerrar de ojos corresponde a Apocalipsis 19:11, donde Cristo viene visible, no es un llamado, donde Cristo al final de la gran tribulación, visiblemente todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y cuando esa palabra de que toda rodilla, toda lengua se refiere a todos los habitantes de la tierra, buenos y malos, impíos y no impíos, todos los habitantes de la tierra, aún los enemigos de Dios, cuando Él aparezca en medio del cielo, todos doblarán su rodilla. La iglesia no tiene que ver con esa expresión de que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Eso fue lo que Cristo le dijo a los fariseos. No me volveréis a ver hasta cuando se cumpla lo que está escrito, y dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo van a ver descender.
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Usted no puede confundir. Usted no puede creer que Cristo descendiendo, como se escribió por el profeta Isaías en el 63 de Isaías, capítulo 63 del 1 al 4, que tiene un vestido rojo y que sus pies pisan el lagar, hermanos. Usted no puede confundir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, con el descenso para la batalla de Armagedón. Hermano, el Señor en ese descenso no viene a entregar premios. No viene a hacer una entrega de galardones. Ya esos eventos se dieron con la iglesia. Habrá un juicio para Israel aparte, Apocalipsis 24, juntamente con los mártires de la gran tribulación. Contundentemente el apóstol Pablo no separa, sino que es un evento, uno solo, la resurrección en Cristo, de la que viene hablando desde arriba, con este momento al que Pablo dice: no todos dormiremos, y que esto es un misterio, pero todos seremos transformados. Porque no se trata, hermanos, se los dije arriba, no se trata solamente de vida, sino que se trata de un cuerpo glorioso, un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Por eso que el Señor, por la palabra, te separa una cosa de la otra. Escuche bien, hermano. Jesús se encontró en un momento con una mujer llamada Marta, hablando de Lázaro que había muerto. Y el mismo Jesús va a demostrar por la palabra que el conocimiento previo que tenían los de la nación de Israel en cuanto a la resurrección no era lo mismo que la resurrección en Él. Que la resurrección en Él es algo nuevo, diferente a lo que ya ellos se les enseñó. La palabra de Dios no lo vamos a buscar, pero en Hebreos 11, 17, 19 revela que Abraham tenía conocimiento en su corazón acerca de que Dios podía traer a Isaac de entre los muertos. Génesis capítulo 22, versículo 5, Abraham dice: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y la carta a los hebreos dice que Abraham tenía fe, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a Isaac. Los judíos tenían conocimiento del poder de Dios para traer de los muertos a alguien. La resurrección ya era una doctrina completamente entendida para los judíos. Vamos a ver Juan capítulo 11, verso 21. Juan capítulo 11, verso 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Verso 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Verso 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Mire la respuesta de Marta, para que usted vea que Marta tenía un conocimiento previo. 24. Marta le dijo: yo sé, ya ella tenía un conocimiento. Yo sé que resucitará en la resurrección. ¿En cuál? En el día postrero. ¿Cuál día postrero? Al que se le dijo a Daniel. El que se le dijo a Daniel al final de los juicios.
Marta tenía este conocimiento ya en ella, lo conocía, sabía que había un día postrero y que había una resurrección para la nación de Israel. Verso 25, ¿qué le responde Jesús? Jesús le da la respuesta de algo nuevo. No solamente de esa resurrección, Marta, te voy a hablar de algo nuevo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección. Wow, esto no lo sabía Marta. Y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí todavía Marta tenía este conocimiento. Ahora viene lo diferente. Verso 26 viene lo nuevo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Póngame atención. Jesús le responde en dos partes. La primera, lo que Marta conocía. Vamos a ponerle en la pantalla el 26, por favor, para explicarlo sobre el texto. Jesús le responde primero lo que ya Marta tenía en su conocimiento. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Lo nuevo que le dice Jesús, lo primero que le dice es lo que ya ella sabía. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Está en línea con lo que Marta ya entendía. Lo nuevo para Marta es que Él era la resurrección. Y lo segundo nuevo para Marta, según el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena el que vive y cree en mí, no morirá? Pablo dice en primera carta a Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Escuche bien. Pablo dice en el verso 17 de primera de Tesalonicenses 4, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Lo que dice Pablo en primera carta a Tesalonicenses 4:17 es exactamente lo que dice Jesús en la segunda parte de la respuesta que le da a Marta. A Marta Jesús le dice algo revelador: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta dice, ya yo sé eso, Jesús, te lo acabo de decir. Pero el 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. El que vive y cree no morirá. ¿A qué le suena eso? A lo que Pablo después explica diciendo, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Jesús lo dice de una manera: el que vive y cree en mí no morirá. Es exactamente lo mismo que Pablo dice, que los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La misma expresión. Jesús mismo te está dejando clara muestra aquí de arrebatamiento. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá. ¿Cómo alguien que vive no va a morir? ¿Cómo alguien que está vivo no va a morir? El mismo Señor te está presentando los dos eventos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pablo te presenta los dos panoramas también. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Jesús en su respuesta te dice, y todo aquel que vive en mí no morirá. ¿Cómo alguien vivo no va a morir? La única manera es que alguien que esté vivo sea arrebatado mientras vive y transformado en vida y llevado al reino de los cielos. Es la única manera de que todo aquel que vive y crea en él no morirá. Es porque estando vivo no verá muerte
si es de los afortunados que estando vivos sean parte de los arrebatados por el Señor. Jesús mismo te lo dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Te presenta las dos situaciones que después el propio apóstol Pablo te lo dice. Vamos a ponerle en la pantalla Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Pablo está en perfecta línea con la respuesta que le diera Jesús a Marta. Primera de Tesalonicenses 4, 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Escucha, hermano. Para terminar e ir aterrizando esto, hermanos, usted tiene que comprender que Dios es un Dios de orden. Usted tiene que comprender que la resurrección en Cristo es el arrebatamiento de la iglesia, que nos va a dar un cuerpo de gloria semejante al cuerpo de gloria suya. Lo vamos a leer ahorita. Usted tiene que comprender que una es la gloria del sol, otra la de la luna, otra de las estrellas. Que así como a David y a Daniel se les dijo que resucitarán en el tiempo del fin, es porque la nación de Israel tiene una resurrección y un juicio por separado para su consolación en el milenial de Cristo. ¿Quién hará la transformación de los cuerpos en Cristo? No serán los ángeles, será el Espíritu Santo. Vamos a los pasajes para ir cerrando la enseñanza. La palabra de Dios lo registra en Romanos capítulo 8, verso 11. Sepa, hermanos, que no serán los ángeles para la iglesia. Si el Espíritu Santo es el que ha hecho habitación en nosotros desde que venimos a Cristo, no podrán ser los ángeles, sino el propio Espíritu Santo, el que mora en nosotros, el que nos va a levantar y transformar. Leamos por favor Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, hay que venir a Cristo para que esto se cumpla, porque solamente el Espíritu Santo habita en ti. Si te arrepientes de todos tus pecados y le reconoces como tu único y suficiente Salvador. Repito, 8:11 de Romanos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, hablando del Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya, alabado sea Dios. Escucha, hermanos, Pablo nuevamente no se refiere a la resurrección como a solamente levantarnos para vida. Está diciendo Pablo en Romanos 8:11, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también. ¿Por qué usa la palabra también? Porque de la misma manera que el Espíritu Santo lo hizo con Jesús, número uno, levantándolo, resucitándolo, de la misma manera hará con cada uno de nosotros que ha recibido a Jesucristo. ¿Y por qué usa Pablo la palabra también? Porque de la misma manera que Cristo recibió un cuerpo glorificado, glorioso, un cuerpo nuevo, nosotros también recibiremos, también, como dice Pablo, también un cuerpo de gloria.
Lo repito, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, como Él, también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Póngale por favor, siervo, el versículo 17. Allí mismo, Romanos 8:17. Mire qué añade Pablo en el verso 17. Qué belleza. Por eso usted tiene que ser hijo de Dios, tienes que venir a Cristo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, mire lo que viene, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Porque será un cuerpo de gloria semejante al de Cristo. Y por eso Pablo dice: Cristo las primicias, porque nosotros somos a los que Pablo se refiere cuando dijo: una es la gloria del sol. Efesios capítulo 1, verso 3. El mismo Pablo, hablando de nosotros, de que antes fuimos levantados de delitos y pecados. Pablo hablando de que anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. En el verso 3, Efesios 2:3, Pablo dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y usted sabe perfectamente que primera carta a Tesalonicenses capítulo 5 verso 9, no lo vamos a buscar porque me lo sé de memoria. La palabra de Dios dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a seguir ampliando cuando vayamos a las siguientes etapas de esta enseñanza. Pero para que usted tenga claro de que el Espíritu Santo es el que levantará a la iglesia, el cuerpo de Cristo, y que serán los ángeles con la nación de Israel, vamos a dar los versículos que nos hablan claramente de que será los ángeles, no el Espíritu, los que levantarán a la nación de Israel de los 4 puntos de la tierra. A los que estén vivos serán los ángeles. A la iglesia, los que estén vivos, será el Espíritu Santo transformándonos. Mateo 16:27. Mateo 16:27. Jesús diciendo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. ¿Con quién viene? Con sus ángeles. ¿De qué gloria me está hablando aquí? De cuando se cumpla Apocalipsis 19:11 para la batalla de Armagedón. Esa batalla, hermanos, no será la iglesia. La iglesia es la esposa. La usanza hebrea indica que los que iban a combate, a las guerras, nunca llevaban a sus esposas, por la sola usanza hebrea establecida por Dios. Escuche bien: porque el Hijo del Hombre, déjelo en la pantalla, siervo, vendrá en la gloria de su Padre. Ya viene de las bodas, de las cenas, ya entregó galardones. Pero quien viene con el Señor a la batalla de Armagedón, dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque habrán todavía 2 juicios pendientes: el de la nación de Israel, para ver quiénes y no entran al milenio, y el último juicio de Apocalipsis 20, 11, 15, el gran trono blanco. Por eso todavía habrá que darle ese pago a los que estén allá.
Vamos a ver, por favor, hermanos, rapidito, Mateo, capítulo 24, verso 29. Acuérdense que tenemos un tema pendiente exclusivo para enseñar Mateo 24 y Mateo 25. Quiere decir que ahorita me quisiera yo meter allí, pero no. Solamente te voy a mostrar algo que dice Jesús en relación a los ángeles. Mateo 24, 29 dice: e inmediatamente después de la tribulación. ¿Después de qué? De la tribulación. ¿Cuándo es que el Señor aparece para la batalla de Armagedón? Después de la tribulación. Porque después de la batalla de Armagedón, Satanás es atado y se entra al milenio. Quiere decir que cuando Mateo 24, 29, como te lo vamos a enseñar, que Mateo 24 y 25 no tiene que ver con la iglesia, pero hoy no te lo vamos a enseñar. Lo leo de nuevo y vamos a ver el desglose. Mateo 24, 29, e inmediatamente cuando, después de la tribulación. En aquellos días el sol se oscurecerá. Claro, eso es lo mismo que se dice para la batalla de Armagedón. Y la luna no dará su resplandor. La Biblia dice que será un día como ningún otro. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Indiscutible de que se trata de ese tiempo donde Él vendrá para la batalla de Armagedón. ¿Qué dice el verso 30? Pongámosles el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Esto será visible y todo ojo le verá. Y entonces lamentarán todas las tribus y verán. Aquí no es un llamado, y verán, porque todo ojo le verá en aquel tiempo, para ese periodo de tiempo, al final de la gran tribulación, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Y qué dice el versículo 31? Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, hablando de Israel, no de la iglesia, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El Señor te está diciendo que inmediatamente después de la tribulación, en un día que no se parecerá a ningún otro día, donde cumplirán esos grandes terremotos, esas grandes catástrofes, las estrellas que eran de los cielos, te dice el Señor que es al final de la gran tribulación, e inmediatamente después de la tribulación. ¿Cuál? De la gran tribulación. Después de esa gran tribulación, entonces todo ojo le verá, porque será una señal visible a todos, no un llamado. ¿Y quién enviará el Señor a buscar a los que estén vivos de Israel? ¿Qué dice el versículo 31? Póngaselo de nuevo en la pantalla, hermano. A los vivos de la iglesia, los que estemos vivos, los va a arrebatar el Espíritu. A los que estén vivos de la nación de Israel, de los cuatro ángulos de la tierra, dice 24:31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. ¿Cuáles? Los de la nación de Israel que estén vivos. De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro del primer cielo. Escucha, hermanos, contundentemente, esto que describe el Señor es lo que Apocalipsis 19:11, póngaselo, siervo. Es lo que Apocalipsis 19:11 describe contundentemente. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Aquí no es un llamado desde el cielo.
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Escucha, hermano, usted sabe que lo que viene allí es la batalla de Armagedón. Después de la batalla de Armagedón, Satanás es atado por 1000 años porque viene el milenio. Y lo que la Biblia registra es que vendrá un juicio donde los mártires de la gran tribulación se levantarán. Pero los que estén vivos de Israel serán los ángeles de Dios, no el Espíritu Santo, hermano. Los ángeles de Dios de los 4 ángulos de la tierra los tomarán, y eso se está hablando de cargar en peso. Uno por uno de los que estén vivos de Israel serán llevados hasta el lugar donde la Biblia registra que Jehová hará juicio con ellos, como lo dicen los profetas. La iglesia no será cargada por ángeles. Romanos 8:11 te lo repito. Y si el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Será el Espíritu Santo que hará la transformación. Y para los que estemos vivos, el apóstol Pablo nos dice claramente: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y esa obra la hará el Espíritu Santo, no los ángeles. Cuando usted aprende a separar el trato de Dios con la nación de Israel y el trato de Dios con la iglesia, usted empieza a tener paz en su cabeza. Paz, 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 paz. Filipenses 3:20. Sigue, aquí se lee Biblia, hermano. Aquí se lee Biblia. Vamos a ponerle un clavo más a esto, siervo. Filipenses 3:20. Lo tenemos. Mas nuestra ciudadanía no es en la tierra. Israel será juzgada aquí. A Israel nunca se le prometió cielo. Escucha, esa es una promesa para la iglesia por herencia. El que subió también por herencia nos hará subir. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. 21, miren la belleza del versículo 21. No es una mera resurrección, dice el texto para la iglesia: el cual transformará, repito, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. Pablo se incluye. Pablo está diciendo: mi cuerpo, como soy cuerpo de Cristo, yo soy parte. Pablo se incluye. Pablo no se está metiendo en el pacto equivocado. Pablo dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea como, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Aleluya. Transformación, vivificación, porque, hermanos, a Israel no se le prometió nunca un cuerpo de gloria semejante al de Cristo. ¿Por qué? Porque usted es el cuerpo de Cristo. Usted tiene una herencia. Usted, iglesia, usted de Cristo, usted tiene una herencia de gloria. Usted tiene una promesa especial. Aleluya. Hermano, no se pierda las enseñanzas que vienen, porque vienen cosas reveladoras que estamos tratando, haciendo esfuerzo para enfocarnos en un punto y poder ir
punto por punto como se lo prometimos en la primera introducción. Que no le quepa duda lo que el apóstol Pablo nos dice, hermano. Vamos a cerrar con 1 Corintios 15, 50 hasta el 57, hermano. Trate de seguirme, controles. Después de todo lo que usted acaba de recibir y aprender, para saber lo que hará Dios con la iglesia, con la nación de Israel, cómo se resucitará, con qué tipo de cuerpo será un cuerpo. Una es la gloria del sol, una de la luna, una de las estrellas, hermanos. Pablo habló de eso claramente en todo el capítulo 15, porque hay mucha duda todavía. Y Pablo demostró por la palabra que la resurrección en Cristo es el arrebatamiento de la iglesia, es la vivificación de los cuerpos y es la glorificación de los cuerpos. ¿Cuál gloria? Según dice la palabra, semejante al cuerpo de gloria de Cristo. 1 Corintios 15, 50. Escucha esto, hermano. 51, vamos al 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, hablando del trato con la iglesia, porque se tocará la trompeta, porque será un llamado, hermanos, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ya usted no verá muerte. Su cuerpo de gloria será semejante al de Cristo, como lo acaba de leer. Y nosotros seremos transformados. Y Pablo te acaba de decir que esa transformación es que recibiremos un cuerpo semejante al cuerpo de gloria de Cristo. ¿Y qué dice el 53? Porque es necesario que esto corruptible, y se incluye, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 54. Y cuando esto corruptible, cuando llegue ese momento de la resurrección en Cristo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón, la autoridad, el poder de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. En esta segunda parte, como lo habíamos propuesto para esta serie, se ha tocado el tópico de que el arrebatamiento de la iglesia es la resurrección de los dormidos en Cristo. La enseñanza ha sido clara, contundente. La preocupación de Pablo porque se había perdido la esperanza bendita de la resurrección, y el respeto del contexto del pensamiento de Pablo en toda la carta, en todo el capítulo 15, indica que Pablo quería dejar claro a ellos, muy claro a ellos, que esa resurrección en Cristo tiene que ver directamente con un evento que la Biblia registra, que tiene relación con transformación, con glorificación. Que este evento era un misterio. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, porque el mismo Jesús dijo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Lo dijo Jesús. Jesús le dijo a Marta: el conocimiento que tú tienes de que tu hermano resucitará en el día postrero es así, aprendiste bien. Pero Jesús le deja claro a Marta que hay otro evento. Yo soy la resurrección. Marta no sabía eso. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá, según lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿sabes qué me llama la atención? Que cuando Jesús le dijo esto a Marta en Juan capítulo 11, Jesús le dijo: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pero cuando Jesús le termina de decir eso, póngaselo en la pantalla, siervo, 11:26. Yo le voy a hacer la misma pregunta al pueblo y le voy a hacer la pregunta a los que contradicen. Jesús le dijo a Marta: y todo aquel que vive, es decir, que no verá muerte, y cree en mí, no morirá. El que vive y cree en mí no morirá. ¿Cómo eso será posible, Señor? Porque habrá un arrebatamiento. Él vendrá por su cuerpo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. La misma pregunta que le hizo Jesús a Marta, yo le pregunto a ustedes: ¿crees esto? Como dijo mi hermana hace poco, esto es para el que cree. Esto no es para el que no cree. Esto es para el que cree, hermanos. Marta tenía un conocimiento de esa resurrección. Lázaro era israelita, era judío. Hay una resurrección para ellos. Jesús dice: es verdad, habrá una resurrección para Israel. No estás equivocada, pero hay algo nuevo, Marta. Yo soy la resurrección. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Hay algo más, Marta. El que vive, no va a haber muerte cuando yo llame con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Ahora yo le pregunto a la iglesia y al pueblo de Dios y a los que contradicen: ¿crees esto? El Señor les pregunta a ustedes también. Marta tenía el conocimiento de esa resurrección, pero el Señor habló de otra. Marta necesitaba creer en algo nuevo, que Él era la vida, que Él era el dador de la vida. Y si tú crees en mí, no morirás aunque estés vivo. Jesús le presenta a Marta un concepto nuevo, algo que Pablo dice: esto era un misterio. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿crees en esto? ¿Crees en esto? Dígale amén a eso. Escriba amén. Dígale aleluya. Alabe a Dios. Glorifique a Dios. Escriba: yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Dígale al Señor: yo creo. De la misma manera que Marta necesitaba creer algo nuevo, jamás antes escuchado, algo que sería un misterio. Muchas almas creyentes han perdido la esperanza de esto nuevo que Jesús le estaba diciendo a Marta. Hay algo nuevo, Marta. Hay algo nuevo. Yo soy la resurrección y la vida. Eso que tú conoces, Marta, del que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, es verdad, Marta. Pero hay algo nuevo, Marta. Hay algo nuevo, iglesia. Hay algo nuevo, tú que me estás escuchando. Eso nuevo que Marta necesitaba creer, a eso nuevo es lo que dijo Jesús: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Iglesia, ¿crees esto? Tú que estás viendo, ¿crees esto nuevo? ¿Crees esto? Si le crees esto a Dios, demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Te pedimos, Padre, por todos aquellos que han sido confundidos,
Sabemos, Señor, que no lo hacen con una mala intención en su corazón. De la misma manera que Marta pensó que tenía la verdad, Marta creyó que tenía el conocimiento. Marta pensó que tenía la respuesta. Hoy, muchos que han perdido la fe en la esperanza bendita de la glorificación y transformación de los cuerpos, hoy son como Marta, Señor, te los presentamos. Así como Marta, muchos creen tener la respuesta. Marta creyó tener la respuesta, Señor. Pero había algo nuevo. Había algo diferente. Y aún después de la respuesta, Marta parecía que no había creído. Marta creyó una sola parte de la respuesta. Porque el versículo 27 dice: Marta dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ella creía que Él era el Cristo, pero quizás no entendió que todo aquel que vive y cree en Él no vería muerte. Quizás no lo entendió del todo. A veces, por más que nos esforzamos, Señor, hay personas que no creen. Por más palabras y más versículos que se le entreguen, dudan todavía. Pero ten misericordia de ellos, Señor, porque son como Marta. Tú no miraste mal a Marta, tú entendiste, Señor. Tú entendiste el corazón de Marta. Por eso hoy, Señor, con misericordia oramos por ellos. Oramos por nuestros hermanos, que no se les ha revelado que la resurrección en Cristo y el evento de la glorificación, vivificación de los muertos es un solo evento, es un solo momento. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré. En verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. No dejes ni un